Ahí está. Ujú. Y bien, como les decía, el punto es que cada vez más va creciendo la tendencia a que las revistas sean totalmente digitales, ¿no? Y a veces en ese sentido no va más rápido la tecnología que lo que las personas cambiamos el chip en muchos aspectos, ¿no? Bueno, quienes están en la parte de edición de revistas, pues de repente nos va apenas tratando de caer el chip de, ok, pero ¿por qué debería ya pasarme a publicación continua, por ejemplo, ¿no? O bueno, pero realmente qué ventaja me va a dar un XML, ¿no? Ya no va a existir el concepto de una página, ¿no? Ese tipo de cosas, y dentro de esos cambios viene el tema de, ay, pero ¿por qué es importante seguir una mecánica de preservación? Para asegurar que el contenido se mantenga, ¿no? Cuando venimos del ámbito pues de los materiales impresos, las revistas, los libros, etcétera, generalmente las revistas, su publicación o su versión digital, pues salía como un producto secundario, ¿no? A partir del impreso. Entonces, pues decíamos, bueno, ok, pues lo que ayuda el web, pues qué genial, ¿no? Pero pues realmente el trabajo está en la versión impresa, ¿no? Entonces, mientras guarde los impresos, todo está en orden, porque pues ya si se destruye el servidor, se borra o lo que sea, pues no pasa nada. El impreso pues lo volvemos a digitalizar o a ver qué hacemos, ¿no? El tema es que ahora cada vez más las revistas son totalmente digitales. La tendencia es que cada vez más existe, o cada vez hay menos, perdón, apoyo a imprimir, a mantener un impreso por temas de espacio, de movilidad, de enviar, de mantener, de accesibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso dentro de los muchos retos que tiene el mundo digital, uno de ellos es, ok, ¿cómo podemos garantizar que la revista y sus contenidos se mantengan accesibles a pesar del paso del tiempo? ¿No? Ese es uno de los grandes retos que tienen las publicaciones digitales, ¿no? A veces no lo vemos en el momento no lo vemos tan importante, pero si lo vemos cada 10 años, aunque para nosotros los humanos, pues 10 años a lo mejor no es tanto así muchísimo, ¿no? Dependiendo con quién vivas, pero 10 años no es, o sea, pero en años de informática 10 años es muchísimo. O sea, son varias generaciones, de hecho, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos hace 10 años, en el 2000, vamos a pensar 15 años, ¿no? En el 2000, por ahí del 2006, ¿no? Vamos a imaginar. Todavía estábamos usando BlackBerry, muchas personas, ¿no? No todos tenían teléfonos inteligentes, no había los teléfonos que tienen que ver al menos con los sistemas operativos de Android. Los iPhone apenas estaban en sus primeras versiones, que es como la de la foto, que está en pantalla, ¿no? La versión 3, que apenas eran así como los primeros experimentos, y obviamente eran carísimos, ¿no? Entonces, la gran mayoría usábamos o traías por temas del trabajo el BlackBerry, ¿no? Que se acuerdan que lo usaba uno con Excel para que pudieras funcionar como el radiecito, o todavía usábamos teléfonos como los otros, los Motorola o los Ericsson, etcétera, que eran más pues, del modelo anterior, ¿no? Y si pensamos en eso, pues parece que fue hace mucho. Obviamente fue muy difícil preservar lo que estaba en esos teléfonos, sobre todo las fotos. Muchas fotos se perdieron, pues ya quién sabe qué les pasó. Las computadoras que usábamos, el contenido, los documentos, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que de repente pensamos, todavía se usaba, por ejemplo, vamos de viaje, pues me llevo mi cámara digital, por ejemplo, ¿no? No es hace tanto, fue hace 15 años más o menos, pero en realidad esos contenidos digitales hubo una cantidad muy grande. Ustedes deberán, seguramente les pasó algunas colecciones de fotos, de eventos, de viajes, etcétera, que se han ido, o documentos del trabajo, ¿no? Que por la velocidad se pierden, se extravían, algo les pasó, se quedaron en el teléfono
el que los íbamos a sacar mañana y mañana se convirtió en un mes y un mes se convirtió en 10 años y ya nunca lo sacamos, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque en tecnología el tiempo se vive diferente, ¿no? Para nosotros es un año y para las máquinas, para las computadoras, pues ya pasaron 5 o 6 años comprimidos, ¿no? De la velocidad a la que van cambiando los formatos, los servidores, la tecnología, las capacidades de lectura, la memoria, etcétera. Entonces, en ese mundo es muy importante pensar cómo le voy a hacer para mantener, porque obviamente cuando hablamos de una revista y sobre todo pues, revistas de investigación, imagínense, más todavía en temas de ciencias sociales, pues el tiempo es clave, o sea, el que el contenido se mantenga accesible para los investigadores que van a buscar nuestros materiales en 5 años, 6 años, que quieran hacer una investigación de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que ese contenido no se extravíe? De ahí viene el concepto de la preservación digital y hay que tratar de conocer qué metodologías, qué estándares, qué cosas se utilizan, ¿no? Antes de abordar eso también, otro tema, uno, lo que abordé ahorita fue el cambio de la tecnología, pero el otro gran riesgo es la seguridad informática, que a veces no la tomamos tan en cuenta hasta que nos empieza a suceder, ¿no? Cosas. Ustedes ahora en el año, pues los 2 últimos años pasados, pues de tanto pasar por este periodo parece que ya fueron un montón de tiempo, ¿no? Ya se nos hace pero cosas que pasaron es que cuando menos la mitad de las organizaciones no estábamos preparados, ni gobierno, ni empresas, ni instituciones de educación, para trabajar a distancia de forma segura. Esto provocó que en estos últimos 2 años, así como tuvimos que aprender a trabajar en horarios y que no te estuviera buscando el jefe a las 10, 11, 12 de la noche y luego viendo, o sea, también hubo pérdidas de información porque las personas fueron a sus casas y dónde se quedaron los archivos y ya no tenemos las mismas políticas, etcétera, ¿no? Otra cosa importante es que pues, las personas no estábamos capacitados, ¿no? Yo creo que si sacáramos en los últimos 2 años, de las palabras más utilizadas era, ¿me escuchan? No se ve, estoy, no estoy, oye, no se oye, si te oyes, ¿dónde estás? Etcétera, ¿no? Y eso va implicando riesgos para la información. O sea, el que no estemos conscientes de que estamos trabajando en un mundo digital nos hace a veces descuidar temas que tienen que ver, descuidar o no cuidarlos porque no estamos capacitados, temas que tienen que ver con cómo vamos a mantener accesible la información. En esta encuesta, el 60% de los usuarios, esta es la que hizo una empresa de seguridad y de antivirus que se llama ESET, y el 60% de las personas considera que realmente no tiene suficiente conocimiento sobre la seguridad, ¿no? Lo cual es cierto, seguro a ustedes ya por ahí les llegó el video ese de que te escribe alguien en el Facebook diciendo, ay, eres tú, y casi una gran cantidad de personas se fueron con la finta y clic, ¿no? Y después, ay, ¿qué crees que era un virus? Y ahora tú también estás mandándolo a otros, ¿no? Esas cosas siguen sucediendo, aunque somos conscientes que no debemos responder a cadenas, ¿no? Desde los tiempos del email venía esas recomendaciones, pero es parte de que descuidamos o no nos formamos o no tenemos conciencia de una mentalidad de seguridad informática y eso pone en riesgo a nuestras publicaciones, ¿no? Algo pasa más o menos sobre la falta de capacitación, pero también otra cosa importante pues, es que ese descuido generalmente se relaciona con dinero, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en el 2020 pasó, hubo una ola fuerte, yo creo que por ahí entre septiembre y septiembre, octubre, no, agosto, septiembre y octubre,
donde hubo ataques masivos en todo el mundo a OJS. Y los ataques eran o de ataques para tirar el sistema, que se les conoce como ataques DOS, que le hacen demasiadas peticiones hasta que se cae, o buscar vulnerabilidades en la parte de los comentarios, de la sección de la validación del usuario para loguearse, o en la parte de reemplazar o suplantar la identidad de los OJS. Encontrar la manera de sembrarle algún hackeo que yo creyera como lector que estoy entrando a la revista fulanita y de repente parecía que la revista ya estaba cobrando APC, y bueno, pues adelante, ¿quieres publicar con nosotros? ¿Qué crees? Ya somos Q1 en Scopus y te publicamos en 3 días, pero si depositas $100, ¿no? Realmente eran sitios que estaban hackeando, suplantando la identidad de otras revistas, que ya tuvieran un determinado prestigio y aprovechando eso para estafar a cualquier posible incauto, ¿no? Que pudieran atacar, ¿no? Entonces, en el mundo digital, el tema de la seguridad informática afecta no solo a la preservación del contenido, sino también a la inversión y al trabajo que está haciendo en este caso, las revistas, pues por mantenerse, ¿no? O sea, pues obviamente cuesta mucho esfuerzo, y muchos recursos el proceso de editar y tener en línea una revista, ¿no? Lo que se invierte en XML, en OJS, en la formación, en capacitación, en mantener, en hacerse visibles, etcétera. Y no es solo algo que pasa exclusivo con el OJS, como vemos, pues, recordarán que también fue el año pasado, los hackers estuvieron muy creativos ese año, pero el año pasado también fueron montones de problemas que estaban existiendo con Zoom, ¿no? Que de repente, nos dimos cuenta, no solo que el propio Zoom estaba haciendo trampas, porque ellos estaban compartiendo toda la información con Facebook, sin permiso de los otros usuarios, ¿no? Sino que hubo otras cosas, por ejemplo, pues que se metían a las videoconferencias, ¿no? No sé si les tocó llegar a ver ahí algunas imágenes medias indecorosas, de que se metían los trolls y empezaban a meter imágenes, ¿no? Otro es que como las personas no estaban tan capacitadas en eso y estaban en sus casas teniendo que conectarse a la sesión del trabajo o a la sesión a la conferencia de tal cosa, hubo muchos sitios que simulaban ser Zoom, te ponían descarga tu Zoom, úsalo, ¿no? Eso puede pasar en las revistas también. Si yo soy un hacker y logro suplantar la identidad de cualquiera de las revistas de ustedes, le puedo poner ahí, descarga el nuevo plugin para publicación rápida, ¿no? Lo descargas y en realidad es un malware que va a servir para estafar a un determinado usuario. Entonces, eso pasó con Zoom y hubo muchos casos de gente pues, que le robaron su información, le hackearon sus teléfonos, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. El primer punto para pensar en preservación, si lo viéramos como esferas en las que tenemos que pensar, el primer punto para pensar en preservación es qué tanto estoy trabajando en la seguridad informática, que tiene que ver con no ser hackeado, que no vulneren mi sistema, que no suplanten mi identidad y que no me usen a mí para engañar a otros. Ese es el primer punto que tiene que ver con la preservación del contenido. Muchas veces, en particular con revistas, nos pasa que pues, no se toma en cuenta ese tema. Muchos editores lo dicen, bueno, pues al final, pues, ¿qué puede pasar? O sea, es información pública, de todos modos. O sea, no tengo por qué volverme tan obsesivo de la seguridad. Pero no es solamente el tema de preocuparnos por la información, sino de preocuparnos porque nuestra revista al final es un sitio que están visitando lectores y yo, lo que está en mis manos, yo debo poder hacer lo necesario para que ellos sepan que están en un ambiente seguro. Perdón, ¿querían comentar algo? No. Ok.
No, nadie. Con- ok, continúo, ¿eh? No tomo solo. Yo digo, ¿por qué tal no vaya a ser que yo estoy aquí hablando y no me... ¿no? Eh, Pues sí. pero bueno, eso es lo primero. El hecho de que realmente como editor de revista, al montar mi revista en línea, ese es un sitio web y debo buscar que sea un ambiente seguro para que no sea un sitio que usen para suplantar mi identidad, y también debe ser suficientemente robusto para que no lo tiren y no resulte que lo pueda perder o lo hackeen. Y recuerden que también hay otro tipo de ataque, que es el que tiene que ver con meterse a mi publicación o a mi sistema y encriptarlo y pedirme dinero para poder liberar mi información. Entonces, bueno, eso es lo primero. Ahora, otro es la parte de cómo hago mis procesos para cuidar que no pierda mi información. ¿Qué cosas son los errores más comunes que viven las personas dentro de mi revista, de mi flujo de trabajo, de mi organización, o de personas que interactúan conmigo, aunque no son de mi organización, como un autor, un revisor, ¿no? En general hay ocho impactos que puede tener el hecho de perder la información. Y esos impactos van desde que obviamente nos tiren el sitio, podamos perder información, nos roben información privada, los datos de personas, por ejemplo, nos afecten la calidad, nos dañe los discos duros o nos pueda afectar en otros rubros, ¿no? Obviamente, como les decía, también el impacto financiero, ¿no? Es el que nos encripten la información y nos digan, si no me depositas tanto bitcoins, pues ya nunca más vas a recuperar tus datos, ¿no? Entonces, y además de eso, hay causas, hay una encuesta que hace esta organización que se llama ProRed, que nos dice cuáles son las cosas que más comúnmente dañan la información y nos dañan los archivos, ¿no? ¿Cuáles son esas? La primera, el error humano. A todos yo creo, bueno, no, yo creo que no, pero al menos a mí me pasa, ¿no? Que abres un archivo, lo editas, porque es una carta que le vas a mandar a alguien, o ya no se mandan cartas, ¿no? Pero un documento X, y luego sin querer lo guardas con el mismo nombre y se pierde el archivo anterior, ¿no? O pues sin querer borraste algo, dañaste algo, quién sabe dónde dejaste el correo, esa magia que existe, ¿no? Todos los sistemas de correo la tienen, que son capaces de esconder exactamente el correo que tú necesites. Está todo menos eso, ¿no? La otra son los virus. O sea, el error humano es una de las principales causas por las que se pierde la información. El segundo son los virus. El tercero, los hackers, que nos dañan, y como les digo, eso es muy, muy real, sobre todo en temas de OJS. El año pasado se incrementó ataques masivos en todo el mundo. Estaba pasando que atacaron a muchas plataformas de OJS, y no quiere decir que lo hayan dejado de hacer, ¿no? Entonces puede que sigamos siendo vulnerables, solo que entre las 26,000, 30,000 instalaciones que hay de OJS, pues no, todavía no nos ha tocado a nosotros, ¿no? Lo otro es que se dañe el hardware. Estos son los cuatro principales causas, las que más suceden, que es el error humano, el virus, el virus, el ataque, el hackeo, y que nos falle el disco duro, el server se dañó, algo que tiene que ver con el dispositivo. En segundo lugar, hay otras cuatro causas que también afectan. Que se roben algo, o sea, oye, pues ya no está el server, ¿no? Que se dañe específicamente los medios de almacenamiento, que haya personas mal intencionadas. Es real lo que dice ahí, de que yo vi al doctor que iba con unas cajas, ¿no? Que de repente, pues, un determinado usuario, editor de una determinada revista, pues dice, ya no me quieren, bueno, me voy, pero me llevo la revista. Y me llevo todos los 50 años y todo lo que encuentre, ¿no? O simplemente descuido,
¿no? Pues no pensamos qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo segundo. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar en la seguridad informática. En segundo lugar, tenemos que pensar cómo podemos disminuir esas 8 causas principales por las cuales se pierde la información, que es los errores humanos, la parte que se dañe el hardware, la parte de los virus, la parte de los ataques, o cómo protegernos incluso pues de las malas intenciones. Aunque no existe ningún software en el mundo que sea 100% seguro, sí podemos trabajar para disminuir esos riesgos, ¿no? Luego, eso es si lo vemos a nivel global, todo mi OJS, toda mi revista, toda mi plataforma, ¿no? Pero independientemente de que lo veamos a nivel global, también tenemos que pensar que hay que trabajar específicamente con la información. Es decir, hay un protocolo y hay un estándar que nos dice ciertos pasos que deberíamos cuidar para proteger la información. Al final, lo que le va a dar el valor a la revista, pues es el contenido, el texto que está en los artículos, ¿no? O sea, lo que yo debo preservar y mantener accesible para los usuarios realmente no es el sistema OJS, ¿no? Es el contenido de cada artículo y asegurar que ese contenido no pierda su estructura, su integridad y su posibilidad de ser visibilizado por las personas. Entonces, para eso debo estar consciente de los riesgos que tiene el contenido, no tanto las plataformas. Lo primero que abordamos tenía que ver con las plataformas, pero lo que más importa en la preservación digital es el contenido. Y debemos ser conscientes de algunas cosas y algunos riesgos que tienen los contenidos. Estos riesgos, todo lo que mencionemos de los riesgos, se cuatriplican o se multiplican más como por 10 cada que hablamos de PDF contra los formatos abiertos, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos riesgos o esos problemas que tiene el contenido? El primero, que el contenido digital, cada minuto que pasa es mucho tiempo que está en riesgo. A diferencia de un libro físico, ¿no? Que ya sabemos que los materiales impresos, aunque almacenan poquita información, pues resisten guerras, inundaciones, pasan los años, hay huelgas, de todo, y el libro pues, se mantiene, ¿no? Y hay una diferencia, y es que los materiales impresos o los materiales tradicionales se degradan poco a poco. O sea, nos podemos dar cuenta si les cae un hongo, por ejemplo, y nos da tiempo de hacer algo para rescatar el contenido. En el mundo digital eso no existe. Cuando el material se daña, ya se dañó todo el material. No hay forma de darse cuenta que se está dañando. Eso no existe, ¿no? Entonces no hay técnicas ni hay como metodologías para rescatar la información. Todo lo que se haga en preservación digital y con información digital, todo es preventivo. No hay ninguna estrategia correctiva. Debemos prevenir. Es la única manera de asegurar que la información digital se va a mantener. ¿Por qué? Porque obviamente cuando algo digital se daña, ya se dañó, se perdió, aunque sí hay herramientas que para rescatar contenidos y eso, realmente se pierde. En segundo lugar, tenemos que estar conscientes de la estabilidad. En el mundo digital no se mantienen las cosas estables. Es decir, yo tomo no sé, tengo un documental en video, ¿no? En VHS. Y ese documental lo guardo en un estante y digo, bueno, mientras ahí esté, ahí va a estar bonito, ¿no? En realidad no, porque conforme van pasando los años vamos migrando de VHS o de medios de cinta a unidades zip, de unidades zip a discos duros, de discos duros a mejor utilizar memorias, a CD-ROOMs, a DVDs, a tal. Entonces, no hay estabilidad. Entonces debemos ser conscientes que para mantener la información digital, además de que tengo que cuidar que no se degrade, de que no se dañe, debo mantenerla migrándola de un lado a otro
constantemente porque no la puedo simplemente dejar guardada en un cajón. Ujú. El tercero es que toda la información digital se enfrenta a un reto constante de que todo se hace obsoleto demasiado rápido, ¿no? Se hace obsoleto las versiones del software, las versiones del hardware. Actualmente el hardware y el software viven un problema de que cada vez se hacen obsoletos programadamente, ¿no? Entonces se sabe que si yo tengo una determinada computadora, el fabricante desde que la saca a la venta, él dice, bueno, este hardware se tiene que morir sí o sí en 2 años, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en que ya existe una obsolescencia programada. Y el cuarto problema de la preservación es cómo puedo controlarla si es demasiada información. En las revistas esto pasa más, ¿no? Normalmente se dice, bueno, pues el enfoque pues ya es mantener la revista, ¿no? Ya, ahí está, la versión pública. Este, pero realmente, conforme va pasando el tiempo, es cómo voy a mantener el control de la información de la versión que se publicó en la revista, pero si ahora también invariablemente vamos a tener que pedir los datos de la investigación. Entonces, ¿qué voy a hacer con la investigación también, no? Con esos datos, ¿son Excel, son CSV, son archivos de qué tipo, no? Los materiales, ya la revista es digital, entonces ya no es guardar y controlar un PDF. Eso era antes, ¿no? Mi artículo.pdf. Ah, muy bien, ¿no? Ahora no, ahora si es XML, tengo que controlar que se preserve el texto.xml, pero cada una de mis imágenes, imagen 1.jpg, imagen 2.tif, imagen 3.tal, ¿no? Y en qué lenguaje, porque todo eso son un solo artículo, ahora son varios archivos. Entonces, los principales 4 problemas de la preservación es cómo voy a controlar que cada vez hay más y más contenido y más materiales relacionados, ya no es un solo archivo. La obsolescencia, que no se haga obsoleto el hardware, ni el software, ni las versiones. ¿Cómo puedo trasladar todo mi contenido de un lado a otro? Porque no se puede mantener estable. Lo que antes vivía en mi BlackBerry, ahora lo tuve que pasar a mi iPhone, no suponiendo eso, ¿no? Y mañana, o lo que antes estaba en mi máquina Windows 3.11, pues ahora lo tuve que pasar al Windows 95 y ahora al Windows no sé qué, y etcétera, ¿no? Y mañana lo debo poder pasar al sistema operativo del futuro. ¿Y cómo puedo garantizar que todo eso suceda sin que la información se dañe? Porque si se daña, ya la perdí. Y si no me doy cuenta y no tengo un control para saber que ese contenido está íntegro, es decir, que el artículo sigue completo, que no he perdido la imagen, que no se ha perdido las fórmulas, etcétera. Si no lo tengo, si no tengo un control para cuidar que la información está íntegra, el contenido, pues solo voy a estar respaldando archivos dañados y ni siquiera me voy a dar cuenta, ¿no? O si el archivo trae un virus, pues solo voy a estar respaldando el virus, pero no voy a estar asegurándome que estoy preservando el contenido. Uh-huh. Todo esto es parte de la dimensión que tiene la preservación digital. Entonces, ¿qué es la preservación digital? Es algo, un proceso, establecer en nuestra revista un proceso que no va a depender de cuánto pueda durar el soporte, o sea, el disco duro, el hardware en el que está, sino de cómo vamos a estructurar el contenido para que tenga capacidad de ser transferido de un hardware a otro hardware y de un formato a otro formato tantas veces como sea necesario, sin que eso afecte la integridad, la estructura y el mensaje del autor. Que el contenido no se modifique ni en un punto, ni en una coma, ni que ahora me aparezca primero la introducción y después el resumen y hasta el final el autor, ¿no? O el título, sino que se mantenga el orden del artículo, el orden lógico, ¿no? Ese es el reto de la preservación digital. Entonces, ¿qué es la preservación digital para una revista? Es ¿qué debo hacer para trabajar con el contenido, con el texto completo y garantizar que ese contenido se mantenga
a lo largo de los años y pueda ser accedido dentro de 10 años o 15 años por los investigadores de ese momento, y no se pierda la estructura, lo puedan seguir comprendiendo, sin importar que hoy vive en XML, por ejemplo, y que está alojado en Linux, y que a lo mejor mañana ya no se llame XML, sino artículo ML, ¿no? O un formato que no nos imaginamos ahorita, y que ya no sean máquinas Linux, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo estructurar el texto completo para que pueda ser leído en el futuro, por los lectores del futuro, ¿no? Personas o a lo mejor ya son los Terminators que van a leer qué vamos a hacer, ¿no? Pero esa es la estructura. Obviamente tenemos que mantener esa conciencia de que cada vez se almacena más información, pero es más difícil que sobreviva en el tiempo. Ajá. A diferencia de los primeros materiales, el problema es que almacenaban muy poquito, pero se mantenían mucho tiempo. Los materiales actuales almacenan demasiado, pero se mantienen muy poco tiempo. Entonces, no se trata de digitalizar, preservar no es sacar respaldos, no es simplemente tener unas copias ahí ya respaldadas, sino es llevar un proceso que nos permita enfrentarnos y mantener nuestro contenido vivo, el contenido, no el formato, no el software, no el PDF ni el OJS, ¿no? Sino el contenido debe estar vivo a pesar de los riesgos de la obsolescencia natural o programada. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Es qué formato voy a adoptar para mi contenido, estando consciente de que ya no solamente todas las revistas en el mundo, si ustedes revisan, no sé, el New England Journal of Medicine o el que sea, ese tipo de publicaciones, la tendencia es que cada vez hay menos texto y hay más formatos, ¿no? Entonces, ¿qué formatos debo utilizar siendo consciente de que cada vez voy a tener que editar ya menos texto, más imagen, más video, más, obviamente los datos de la investigación, etcétera? ¿Cómo puedo saber, aunque, sin que yo tenga que ponerme a revisar todos los números que he publicado en todos los años, que el contenido está vigente? ¿Cómo puedo manejar muchos y mantener, revisar, aunque tenga mucha información y llevar un inventario correcto de todos los materiales que tengo, los respaldos y garantizar que esto realmente no se pierda? Y cómo puedo hacerle una auditoría a mis contenidos para mantener esa integridad. Para eso es muy importante seguir ciertas normas y dentro de eso la norma más conocida es la que se llama OAIS. OAIS, Open Archival Information System. Que eso no es un estándar tal cual, sino es una serie de recomendaciones que ustedes pueden encontrar y lo que dice es eso, o sea, hay que trabajar con el contenido y que todo el contenido que llegue a nuestra revista en automático se le genere un tipo huella digital, de tal manera que esa huella digital me ayude a preservar la información. Eso es muy importante hacerlo nosotros o buscar la manera de que en nuestras instituciones tengamos modelos de preservación. Existe mucho también el tema de decir, bueno, mira, yo de todos modos, pues mi contenido de todos modos está en Cielo, está en Redalyc y está yo utilizo ay, se me fue el nombre, yo utilizo para mi preservación, los sistemas que le conecto a mi OJS y ya puedo estar preservando mis contenidos, ¿no? Discúlpenme, se me patinó ahorita el nombre, ahorita me viene a la mente, ¿no? Y ya, listo, ¿no? El problema de eso es que vamos a depender de sistemas que no están en nuestras manos. Es decir, nosotros no sabemos qué riesgos pueda tener la información que está alojada en Cielo, o si estoy utilizando sistemas internacionales como los que recomienda DOAG, ¿no? Clocks y Logs, ¿no? Como Clocks o Logs. El problema es que el contenido está en servidores en países fuera de nuestro alcance.
¿no? En los que están almacenando los datos y recopilando ese poder de explotar los datos son ellos, pero nosotros no tenemos una política local de preservación. Es muy importante tenerla. Entonces, bien, hasta este punto, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, o haya algo que quieran que conversemos en particular, que quieran que profundice con algún rubro en particular, con mucho gusto, antes de poder comentar un poquito más de este tema. Algunas dudas que tengan con lo de sus revistas, la preservación, los sistemas. Yo sí tengo. Bueno, tal vez me estoy adelantando un poco a lo que vas a comentar, pero bueno, con todo lo que nos estás comentando, ¿cómo se podrían dar como los primeros pasos para diseñar una estrategia institucional encaminada a la preservación? Ok. Miren, una parte de cómo ir desarrollando esa estrategia es seguir el modelo, ¿no? Que puede ser, aquí está. Les voy a compartir nuevamente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, por favor, pueden comentarlo. Este es el momento. Algún chisme, algún tema, ¿no? Ahí que quieran compartir. Pero bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero se vea. Sí se ve. Ok. ¿Cómo hacer una buena estrategia de planificación de nuestra preservación? Ya sea para una revista o para un equipo de revistas. Un proyecto de preservación, lo ideal es que lo trabajen de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque obviamente si intento hacerlo yo solo es más caro y a lo mejor es más caro en cualquier sentido, o sea, aún usando software libre, aún teniendo equipo técnico, pues voy a tener que tener mis discos duros yo solito, etcétera, ¿no? Entonces, la preservación es uno de esos modelos que entre más participantes, más económico se hace. Entre más se puede hacer en un modelo de red o colaborar 3, 4, 5 revistas y entre todos digan, oye, vamos a hacer nuestra estrategia unificada de preservación, es mejor. Y algo importante pensando en preservación o en una estrategia es, primero, asegurarnos de recopilar la información en formatos abiertos. Es decir, o cuando menos en formatos accesibles. Es decir, si yo adopto XML, de cualquier formato de XML, o sea, no importa si estoy usando Marcalic o Cielo o cualquier estrategia, pero que yo tenga mis XMLs, eso ya es positivo, ¿no? Porque ya estoy recopilando el contenido en formato abierto. Si todavía no adopto XML, cuando menos debo tener los archivos en Word. Word no es abierto, no es un software abierto totalmente, o sea, digo, un formato abierto, pero cuando menos es accesible. El gran reto es olvidarnos del PDF. O sea, si yo todavía estoy recibiendo PDFs, estoy en problemas porque sacar la información del PDF es casi tanto trabajo como digitalizar, pasar OCR y corregir los errores del OCR. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, debo poder recopilar la información en formatos abiertos o, en el peor de los escenarios, en formatos accesibles, como el Word. Garantizar, aplicarles una metodología o hay mucho software libre para todo esto, ¿no? Garantizar la integridad, o sea, que poder generar un checklist de tal manera que cuando yo recibo el artículo y lo veo, en automático el sistema me genere una huella digital de ese material para que si en el futuro ese contenido se modifica, aunque sea por una coma, un acento, un guión, lo que ustedes quieran, un bit, ¿no?
la huella digital ya no va a salir igual y me pueda avisar. Debo obviamente garantizar que si uso un formato abierto, que ese formato pueda ser accesible, pueda ser leído. Por eso es muy importante que si yo estoy editando mis XML, yo tenga como revista, yo reciba mis XML y los pueda guardar y pueda hacerlos visibles a través de lectores o de algo, independientemente de que los XML también estén en los otros directorios, índices, etcétera, que yo como editor pueda tenerlos para garantizar que tengo mis contenidos accesibles, que los puedo hacer accesibles en el futuro y que pueden ser preservados. Lo segundo es, en las revistas es muy importante trabajar con el tema de metadatos. Esto se ha trabajado poco y es algo que se debe trabajar. Los metadatos nos van a ayudar a controlar mejor la información. Para eso hay que fijarnos en directrices. El organismo internacional que gestiona directrices de metadatos para cómo describir, ¿no? O sea, el nombre, el título, la afiliación, el resumen, etcétera, etcétera, es OpenAIRE. Luego, si yo tengo un proyecto de preservación digital, un software de preservación digital, que hay mucho software libre, también hay de pago, pero hay mucho software libre, debo asegurarme que ese software, así como existen metadatos que yo utilizo como editor para describir título, autor, resumen, etcétera, que esos son los metadatos de OpenAIRE, existen metadatos específicos para la preservación de la información. Debo verificar que el software que yo seleccione o que yo con mis compañeros editores seleccione para hacer un proyecto de preservación digital, que el software cumpla con el estándar de metadatos PREMIS y METS. Estos esquemas de metadatos, esto sería muy técnico, por eso no lo abordo con tanto detalle, pero estos esquemas de metadatos son especializados en la preservación de la información. Entonces los tengo que tomar en cuenta. Lo otro es estudiar un poco acerca del esquema y del modelo OAIS, porque el modelo OAIS, que es una norma ISO, ustedes lo pueden buscar y pueden ver cuáles son los niveles que ellos piden. No es una norma, no tenemos que cumplirlo tal cual como cuando tenemos que cumplir una norma, ¿no? Pero sí es un modelo de referencia que nos va a dar mucha información muy clara de cómo podríamos, ¿cómo se dice? De cómo podríamos ir siguiendo una ruta para la preservación de la información. En tercer lugar, bueno, es tener claro que tengamos sistemas que nos ayuden a hacer la preservación. Siempre es importante vincular la revista con el repositorio digital. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque los repositorios digitales están en las instituciones, están preparados o al menos están preocupados por estar preparados, ¿no? Para preservar la información que almacenan. Entonces, yo como revista debo verificar que sí me estén guardando la información en un repositorio, ¿no? Eso ya es ganancia. Independientemente de que yo haga mis esfuerzos para preservar. Y que también pueda vincular mi revista con servicios de preservación en línea. Cuando uno está, sobre todo cuando se registra uno en DOAJ, puede visualizar, ahí hay varias recomendaciones para la preservación de la información. Una de ellas es que tu repositorio te apoye, o sea, en tu institución, pero hay otros servicios que también se pueden acceder en línea. Y eso es buena práctica porque si yo mando mis contenidos a un tercer lugar, siempre va a ser positivo en cualquier caso de desastre, ¿no? Pues saber que los contenidos están en un tercer lugar con un tercero, ¿no? O crear acuerdos de colaboración con otras instituciones. Eso también es muy útil. O sea, decir, bueno, yo tengo mi repositorio, ya mis revistas están aquí, nosotros como editores guardamos nuestra información, pero ¿por qué no hacemos un proceso de intercambio con la institución vecina, ¿no? O con la institución de otro estado, donde nosotros les podamos preservar su información y ellos la nuestra, ¿no?
de algo, en algún caso de emergencia eso puede ayudar muchísimo. Y lo tercero es que se tienen que crear políticas, sobre todo en los rubros de propiedad intelectual, porque hay que verificar que tengamos permiso de transformar el contenido. No siempre se cuida eso y eso es importante. Es decir, el permiso suele estar relacionado con la publicación en abierto y todo esto, pero yo voy a tener que en cierto momento transformar el material. A lo mejor hoy lo tengo en XML, pero no sabemos si después exista un estándar todavía mucho mejor, ¿no? Imagínense super ultra XML plus mega, ¿no? Y que me implique tener que transformar el contenido a eso, ¿no? También debe haber políticas de soporte que estén apegadas al modelo, a la normatividad que está arriba, o sea, que los procesos de soporte técnico de las revistas nos ayuden a estar apegados a mejores metadatos, a preservar la información como lo pide el modelo OAIS, etcétera, y a que la política, desde que el usuario, el autor, nos manda su material, ese material ya venga con los formatos abiertos, ¿no? Como están los objetivos, también arriba. Esos puntos son importantes de cubrir. Y es importante seguir, cuando menos, esta estrategia de 4 pasos para, bueno, parecen 4 pasos sencillos, pero es un montón de trabajo, para adoptar una buena estrategia de preservación de la información. No sé si aquí dudas, preguntas. Muchas gracias. Sí, Malas Luis, mañas. ¿tienes una pregunta? Hola, muchas gracias a la maestra Edith y a Leo por la organización de este seminario y también muchas gracias al maestro Joel. Tengo una duda en general y es con respecto a las revistas de la UAMX. Tengo el entendido que se encuentran todas ellas alojadas en un OJS colectivo. Entonces, mi pregunta es si considera usted que esta plataforma garantiza la preservación de nuestros contenidos, o qué pasa, por ejemplo, cuando en una situación hipotética el OJS dejara de funcionar por alguna situación de PKP o de sus creadores o del mismo servidor universitario. ¿Convendría ahí que la revista tenga un soporte externo en disco duro los contenidos o basta con esa confianza en el OJS? Bueno, digo esto porque además de que las revistas nos encontramos en Cielo, en Redal y Cuendoa, estos son agregadores, no son el sitio independiente de la revista como tal. Entonces, esta sería mi duda. Muchas gracias. Con mucho gusto. En sí, OJS, su trabajo y su enfoque es llevar el proceso editorial y publicar. Pero OJS por sí solito no es un software que tenga funciones de preservación de información. Entonces, eso es algo que es importante que tengan como en mente, ¿no? O sea, el OJS lo que me da fuerza es a cumplir el estándar de doble par ciego, si así llevo mi proceso, y a publicar mi revista en digital. Ese es su trabajo. Sí, y estoy en curso. ¿no? Pero la parte que tiene que ver con preservar, eso no lo lleva el OJS. Para eso sí es importante llevar una buena práctica, que es vincular, la primera buena práctica que es importante es vincular la revista con el repositorio. Los repositorios digitales sí tienen funciones de preservación. Entonces, esa es una muy buena práctica dentro de la institución. Tener claro que OJS no nos va a asegurar la preservación porque no es su trabajo, no es su función. Y apoyarnos de quién sí nos puede ayudar, pues obviamente los repositorios lo pueden hacer. Eso sería lo primero. Lo segundo, si tengo posibilidades de tener respaldos de mi información, yo como editor de la revista, bajarlos a un medio que pueda yo tener,
y resguardarlo por mi cuenta. Eso no está de más, es algo positivo, no es algo es algo que vale la pena. En esos dos niveles, en lo que es, digamos, lo local. Es decir, dentro de la institución, vincular la revista con el repositorio, positivo, totalmente. Y dos, si tengo posibilidades de tener mis respaldos de mi contenido, preferentemente en XML, o sea, los respaldos de todos mis materiales en XML, eso es todavía mucho mejor porque aún así yo sé que puedo administrar la revista. O volverla a reconstruir en cualquier caso, porque el XML, otra ventaja que tiene es que el XML ya trae por sí mismo, ya trae metidos los metadatos en el documento. Entonces yo, si tengo los XML y de repente dejara de existir OJS por cualquier razón, me puedo llevar el XML y volver a crear, a dar de alta la revista en un software. Imagínense WPMLS, ¿no? Que existiera un nuevo OJS en el futuro. O cualquier software. Muchas gracias. Doctora Adelaida, por favor. Sí, gracias. Buenos días todavía a todas y todos. Joel, yo tengo una duda ahorita con la pregunta que acaban de hacer. En algún tiempo nosotros teníamos la revista alojada en el repositorio. De hecho, era una de las tareas que teníamos aparte de otras publicaciones. Llegó el momento en que nos dijeron que no, que ya no era el repositorio y que era en la hemeroteca. Y bueno, finalmente nosotros también respaldamos la revista en nuestra página de la facultad, que puede ser otro espacio donde la alojamos y ahí está también segura. Ahora con esto que tenemos que volver a subir todas las revistas que no estaban alojadas ya en el repositorio y que por indicaciones las mandamos a la hemeroteca nada más, tendremos que trabajar nuevamente el repositorio. Esto también es una pregunta para Edith, ¿no? Y para León, porque finalmente es el trabajo que hace editorial. Entonces, mi duda es, si yo no tengo ya revistas alojadas en el repositorio, ¿sí puedo perder esa preservación de las publicaciones? ¿Qué es lo que aconsejas, Joel? Sí. Con respecto al que me pareció escuchar que aparte tienes tu propia en la página de la facultad tenemos la revista. ¿Preservación? Sí. Ok, eso está genial. La hemeroteca, la verdad es que, discúlpenme ahí, yo no revisé, no vi en qué está construida, pero sí vale la pena. Los repositorios, algo que es importante, esto es importante. Si yo hago una estrategia en la que el repositorio me va a ayudar a preservar, lo que sí es clave es que no mandemos a luz. O sea, cuando el usuario llega al repositorio y hace una búsqueda, podemos hacer que el repositorio solo nos ayude a preservar, no a poner publicados los contenidos. Eso es algo importante. Segundo, si el repositorio publicara los contenidos, debe publicar únicamente el metadato. Es decir, el DOI, cuando el usuario quiera ver el texto completo, tiene que ir a la revista. Si no, les va a robar estadísticas, ¿no? La hemeroteca, entiendo que así funciona, o sea, te ayuda a buscar, pero al final tú vas a la revista. Eso es clave, eso es muy, muy importante. Entonces, ustedes podrían pedir, ya sea que con el repositorio, o a lo mejor toda la hemeroteca podría hacer el proceso de preservación o de vinculación, que la verdad, a lo mejor yo creo que ya lo hacen o lo tienen contemplado, pero no revisé yo en qué está hecha. Pero lo importante es que se pueda preservar y no es necesario que si yo tengo la revista en el repositorio sea visible, porque si no le daría yo a mi usuario como dos alternativas y entonces después rastrear mis consultas, yo mismo me pegaría en las consultas, ¿no? Entonces, la preservación siempre debe ser un trabajo atrás, un trabajo de back-end, ¿no? Que puede ayudarme el repositorio porque el software lo hace, ¿sí?
pero sin pegarle a mi visibilidad. Y por último, si ustedes tienen respaldos, digo, eso nunca está de más, eso es algo positivo, siempre. Pero preferentemente traten de tener respaldos de sus XML. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor. Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, sí. Sí, por favor. Adelante. Bien. La parte que acabas de mencionar tiene que ver con revistas, pero muchas veces los repositorios no tienen nada más esa modalidad de documento. También tienen la modalidad de documentos institucionales. Y sucede que hay mucha pérdida de esos documentos a través del tiempo y realmente es la parte histórica de la universidad o de la institución. ¿Cuál es la plataforma que sugieres, Joel, para poder implementar varias modalidades de documentos, ¿verdad? A mí se me ocurre, y estoy hasta ahorita orientándome por DSpace, pero ya nos ha pasado que inclusive con el servidor, también al momento de que se hace algún respaldo o que se genera alguna rutina, hay pérdida de documentos. Entonces, aquí, ¿qué plataforma sugieres tú? Y también, si me puedes dar una idea de cómo concientizar a la gente de esta importancia, porque se está perdiendo la historia y volver a restaurar la historia a través de documentos, pues es muy difícil. Atendiendo esto a, por ejemplo, libros, revistas y documentos institucionales. Con gusto. Yo creo que algo muy importante siempre es, más que la plataforma, porque los softwares pues pueden ser, o sea, podemos usar un DSpace o el que sea, o sea, no, pero lo que es muy importante está más, sobre todo cuando hablamos de preservación digital, es revisar la política de preservación. Porque necesitamos verificar qué formatos son los que recibimos en el repositorio y cuál es la política que tenemos que seguir para preservar. Sobre todo pensando en el modelo OAIS, que es el que estaba yo compartiendo, ¿no? Porque los problemas que mencionas no tienen tanto que ver con la parte del hardware ni con la estructura, sino más bien cómo diseñamos nuestra política interna para que hagamos la preservación, y la preservación, para que sea efectiva, debe siempre partir desde el punto de vista del formato en el que yo tengo el texto completo. Eso a nivel mundial fue al revés. A nivel mundial nos fuimos, digamos, en el sentido inverso, ¿no? Primero se trabajó en los softwares, luego en los metadatos, etcétera, y en repositorios el texto sigue siendo prisionero del PDF, de hecho, ¿no? En las revistas ya, gracias a todo el trabajo que han hecho Redalic, Cielo, ya se ha abierto mucho al XML en revistas, pero en repositorios sigue, y en documentos históricos, en libros, el tema del PDF sigue siendo así como que el PDF es wow, ¿no? Los problemas que mencionas vienen más por ese sentido que por un tema de plataformas. El hardware, el software y el hardware no son, es los procesos, la capacitación y que tengamos un cuidado y una visión mucho más orientada a me tengo que preocupar por el texto completo y cómo puedo sacar el texto de un formato a otro, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 veces, cuantas veces sea necesario. Ok, muchas gracias, Joel. Al contrario, Víctor. Bien. No sé si existe alguna otra duda, comentario o algo más que consideren. Me parece que estamos en el tiempo, pero ya nos indicarán. Estamos aquí a sus órdenes. Hola Joel, buenas tardes nuevamente. Edith. Yo aquí con una consulta y con toda la información que nos compartes y bueno, sí, justamente hablar del tema de preservación de política institucional, de
centro de preservación de forma institucional para poder tener justamente una política de dónde derive para todos los procesos y todo lo que deseamos preservar. Pero me llamó un poquito la atención, Joel, y bueno, pues ahora sí en tu experiencia, el comentario que hiciste sobre el tema de los formatos, donde comentabas, y sí es muy cierto, hoy el XML a través de la estructura que tiene en el documento nos va a permitir rescatar el contenido sin perder nada, ¿no? de ello. Pero comentabas que si no tenemos el XML, se sugiere contar con los documentos en un formato edición para justamente poderlos manipular. Y aquí es donde mi duda llega y digo, bueno, si yo rescatara en el tema del repositorio y de la hemeroteca y, y pidiéramos que todos los depósitos o los productos fueran en el formato de edición, ¿habría algún riesgo? Porque yo siento que se eleva el tema de riesgo de robo, ¿no? De plagio, porque te estás llevando el editable. El formato PDF nace justamente con protección de edición al formato, y bueno, sí, yo creo que podemos rescatar los formatos editables, pero ese riesgo, ¿cómo lo atendemos? ¿Cómo le aseguramos al editor y cómo les aseguramos a los autores de la producción de un repositorio que no tengan preocupación porque su editable está disponible para acceso abierto? O sea, ¿cómo lo protegemos? Esa sería mi duda, Joel. Gracias. Sí, no, de nada. Yo creo que en esos casos lo ideal es, en el proceso que tenemos de cuando recibimos la información, separar en nuestros procesos de trabajo lo que es la recepción y preservación de lo que es la consulta y visualización. Entonces, yo puedo recibir en Word, y ese es el material que yo voy a usar para validar la integridad, para preservarlo, para transformarlo a otros formatos, al XML, a lo que sea. Todo eso lo hago en backend, ¿no? La parte que yo presente, puedo presentar o el PDF con restricciones, o ahora también ya cada vez son más robustos los visores de contenido que simulan la parte de lo que hacían los PDFs, ¿no? O sea, aunque yo esté viendo un XML o un HTML, que el visor no me permita o me permita ponerle restricciones. Por ejemplo, a que no se descargue el contenido, a que no se pueda copiar todo el texto, sino solo partes o cosas de ese estilo. O sea, es factible ponerle ese tipo de restricciones en lo que ven los usuarios. Pero para efectos de preservación, lo ideal es que yo tenga, lo que yo reciba, lo pueda tener en un formato abierto que me permita, pues conforme el futuro avance, no estar amarrado yo mismo al PDF, ¿no? Porque el PDF sí está tan protegido que no me deja ni yo mismo respaldarlo, transformarlo, migrarlo, etcétera, ¿no? Entonces, la solución o el manejo sería ese: armar mi trabajo, mi proceso, mi esquema de trabajo segmentado en lo que es recibir, preservar, transformar y mantener accesible, y luego ya lo que yo le voy presentando a mi usuario, pues de acuerdo a la época, ¿no? Y a la tecnología y a las necesidades de ese momento. Sí, ya me queda totalmente claro. Entiendo que entonces habrá que tener las versiones del backend donde podamos garantizar la disponibilidad de un recurso en el tiempo, implementando cualquier herramienta tecnológica, y también asegurar la disponibilidad de un producto con la protección al mismo desde un formato, ¿no? Ya me quedó claro. Muchísimas gracias. Exacto, exacto. Tenemos otra pregunta de Adriana Sánchez Escalante, y nos pregunta: ¿el plugin que tiene OJS de PKP, Preservation Network, es recomendable de la preservación? Sí, sí, o sea, obviamente sí,
pero tiene algunos detalles, porque el equipo de PKP, pues obviamente ellos tratan de mantener los sistemas funcionando, todas las versiones, etcétera. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo pasó una ventana muy, muy amplia de tiempo entre que si te pasabas de la versión 2 a la 3, no había un plugin, el mismo plugin no había para la versión 3, ¿no? Entonces, es una opción, es algo que si tenemos y está funcional en nuestra revista, es una opción que vale la pena, pero no es algo que debamos pensar, ya, ¿no? Ya la hice, ya soy feliz, ¿no? Es una alternativa, pero no debe ser nuestro eje de la preservación. Uh-huh. Obviamente, si funciona, es totalmente recomendable, porque además espero yo que conforme pase el tiempo, PKP logre más este vínculo con LOX, y pues nos sirva a todos, ¿no? Pero nuestra preocupación primordial siempre debe de ser, pensando en preservación de nuestros contenidos, debe ser, necesito una solución en casa, o sea, en mi institución, sí es más recomendable a lo mejor hacer acuerdos, o sea, colaboración entre todos, ¿no? O incluso a nivel nacional, o sea, ubicar alguna otra institución o instituciones con las que se puedan hacer estos acuerdos. Eso es básico. Uh-huh. Muchas gracias, Joel. Tenemos una más que nos dice que si, bueno, nos pregunta Ángel González, que si además del XML hay algún otro formato que sea recomendable para preservar información. Para textos, o sea, documentos de texto, y en particular para revistas, el XML es el mejor ahorita. ¿Por qué? Porque tiene el marcado, sobre todo si es un XML YATS, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el marcado, y el marcado que nos permite que el documento por sí mismo se puede autodescribir en cualquier lado. O sea, trae los metadatos insertados y se puede representar con el visor, no depende de un visor. O sea, se puede ver con el visor del PKP hoy, con un visor de cualquier visor de YATS en cualquier época, ¿no? Pero sí les recomiendo que ubiquen, por ejemplo, para las imágenes hay que buscar cuál es el mejor formato. Puede ser un TIFF sin compresión, aunque la imagen va a ser muy grande, pero le va a permitir que para video. O sea, hay tablas que nos permiten diferenciar o identificar cuál es el mejor formato abierto por tipo. Uh-huh. Pero en este momento, para documentos de texto, o sea, artículos científicos, el YATS es la opción. ¿Por qué? Porque es un estándar internacional y es un estándar abierto. O sea, sobre todo el YATS para reuso, el YATS for Reuse, es un estándar abierto que no dependemos de nadie, de ningún tipo de... se puede usar siempre. Uh-huh. Muchas gracias. Y pues creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Perfecto, pues entonces, bueno, de mi lado quedaría agradecerles mucho el tiempo, el interés, recomendarles que hay que avanzar en la preservación, porque en estos últimos años hay que tener conciencia que OJS cada vez es más y más y más usado, y los softwares, entre más exitosos, son más de interés para el ataque de un hacker, siempre. O sea, eso... Entonces, no es que vaya a bajar el interés por hackearlos, va a crecer. Entonces hay que estar muy atentos en eso, ¿no? Y bueno, pues agradecer particularmente a Edith, gracias por la invitación, y que recuerden que estamos encantados y a sus órdenes. Muchas gracias, Joel. Igual para nosotros es un gusto colaborar, porque sabemos que tienes amplia experiencia y de alguna manera conocemos, hemos trabajado contigo y sabemos de la calidad que tu equipo de trabajo, al igual que tú, poseen. Y bien, pues para cerrar esta participación,
Me permito dar o entregar la constancia para la participación de Joel. A la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados otorga la presente constancia a Joel Torres Hernández por su destacada participación como ponente del tema La importancia de la preservación en revistas digitales en el seminario para editores de revistas científicas 2021, celebración de los 5 años, la Universidad firma la doctora en Ciencias Sociales Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación de nuestra institución. Este reconocimiento, constancia, la estaremos haciendo llegar, Joel, a tu cuenta de correo. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias. Yo espero en el tiempo volver a escucharte, volver a invitarte y permitir que nuestros editores de alguna manera puedan abordar entre las dudas de los temas que acerquemos, ¿no? Muchísimas gracias también por la asistencia de todos ustedes. Y bueno, si existiera alguna duda más adelante sobre el tema que ahorita Joel abordó, con mucho gusto nosotros las podemos recibir y en alguna oportunidad podernos acercar a Joel. Joel es una persona que colabora con muchas instituciones y bueno, siempre con esa actitud tan proactiva, tan en ayuda y por el bien común, ¿no? Joel es ganar para los dos lados. Entonces, seguramente si hay algo más, Joel nos puede apoyar. Muchísimas gracias, Joel. Encantados. Al contrario, gracias a todos y les mandamos un abrazo desde tierras poblanas. Mejor mole, Joel. Un molito, también ya no están invitados todos cuando se pueda y sea factible. Muchísimas gracias, Joel. Gracias a todos por su participación. Gracias.